Entonces tenemos un Dios absolutamente soberano, que es dueño absolutamente de todo, que hace todo, y ahora entramos al libre albedrío. Y esta palabra a mí me cuesta, así que si la digo mal varias veces, me disculpan. Albedrío. Porque cuando hablamos de que si la soberanía de Dios excluye la libertad y la libertad excluye la soberanía, entonces o Dios es todo soberano o el hombre es libre. Pero no puede ser Dios soberano y el hombre libre. ¿Por qué no? Porque si Dios es absolutamente soberano, pero tiene que esperar para que uno responda el llamado, entonces no es soberano. Si Dios es absolutamente soberano y estoy aquí esperando, ojalá que Mauricio acepte, ¿verdad? Mi llamado, porque está del lado de él aceptar. Y no hay nada que yo pueda hacer, diría Dios. Entonces Dios ya no es soberano. Y si Dios no es soberano, entonces todo lo que estamos leyendo en las escrituras es falso. El otro día escuché una persona en un canal evangélico predicando y él decía, es que Dios no puede hacer nada con esa guerra, Dios no se puede meter. ¿Usted cree? No, es que Él no desea meterse, es que Él no va a meterse, Él va a permitir, y por eso está pasando, porque Él ya lo permitió, pero no es que Él no pueda meterse, no nos equivoquemos. La soberanía no pone fin a la libertad, y aquí es donde nosotros tenemos una confusión acerca de qué se llama libre albedrío. Lo que sí hay un problema es con la autonomía. Y ahora vamos a ver cómo es que juega esto. Porque la autonomía, que significa precisamente el yo poder hacer lo que yo quiero hacer, yo soy autosuficiente, yo mismo me muevo. Y ahora que estábamos hablando, el automóvil, que se mueve por sí mismo, ¿cierto? Automóvil, se mueve por sí mismo, ¿cierto? No se mueve por sí mismo. Necesita gasolina. Soy yo autónomo. Exacto. Tampoco se puede mover si no lo guío. Tampoco se mueve si no están las ruedas y la tracción y la gravedad y la sinergia. Y podemos seguir diciendo. Entonces tampoco es como que muy automóvil. Ahora, el hombre es autónomo. Y aquí tenemos entonces los tres conceptos, que es la soberanía, la libertad y la autonomía. Y vamos a ver un poco acerca de esos conceptos, porque ahí es donde vamos a encontrar varias claves. Porque efectivamente es imposible que Dios exista siendo absolutamente soberano con un ser que es absolutamente autónomo. Porque si no, si este es absolutamente autónomo, entonces este no es soberano. Si Dios es absolutamente soberano, usted no puede ser autónomo. Ahora pensemos, ¿somos autónomos? Bueno, los dos conceptos son incompatibles. ¿Somos autónomos? No. Yo dependo del aire, dependo de la comida, dependo de mi cuerpo, dependo de la sangre, dependo de un montón de cosas. Cambia un solo factor de toda la relación que hay en la tierra y yo no existo. Entonces, no es posible que el hombre sea totalmente autónomo. Lo que sí somos es que tenemos cierta libertad, y ahora vamos a verla, pero estamos sujetos a algo más, que estamos sujetos a la soberanía de Dios. Entonces, si la soberanía de Dios está restringida por la libertad humana, entonces Dios no sería soberano. El hombre es el soberano. Y la libertad del hombre, precisamente, que no es autómata, o sea, no es autónomo, depende de alguien más. Y es derivado porque alguien lo formó, alguien lo hizo, alguien hizo al hombre. El hombre no existe por sí solo. Por lo tanto, el hombre está sujeto a uno o dos amos, dice la Escritura. O usted es esclavo del pecado, o usted cuando aceptó a Cristo ahora es esclavo de Cristo. Ahora la pregunta de oro, ¿en qué momento fue libre? Si usted antes de conocer a Cristo era esclavo del pecado y ahora conoce a Cristo y es esclavo de Cristo y esclavo de Dios, ¿en qué momento fue libre? Entonces, contame. Porque antes usted caminaba por sus propios deseos, usted caminaba por lo que usted quería, por lo que usted deseaba. ¿Quién decidía? Yo. ¿Y dentro de usted qué había? Sus propios deseos. ¿Y de dónde salen esos deseos? De su naturaleza. ¿Y de su naturaleza dónde? Una naturaleza muerta, porque no conocía a Cristo. Entonces usted era esclavo de sus deseos. ¿Sí? Sí. Ok, era esclavo de los deseos.
Ahora viene a Cristo, se rinde, le dice al Señor, entre en mi corazón, yo quiero que usted sea el Señor de mi vida, ahora soy esclavo de Cristo. Fantástico. ¿Cuándo fue libre? Lo que nos lleva es que precisamente el libre albedrío del hombre carece de libertad absoluta. ¿Por qué? Porque usted estaba esclavo de sus propios deseos y algo más lo condiciona y lo influye plenamente. Y ante todo, el único ser soberano, eterno, omnipotente, omnipresente, es quien es dueño de toda la creación y el destino. El ser humano no. El ser humano sí depende. Dios no depende de nada ni de nadie. Dios no depende ni necesita de mí ni de cada uno de nosotros. El libre albedrío se define como la capacidad de yo hacer las cosas según mis deseos. Pero según lo que la Biblia enseña, mi naturaleza caída es lo que me lleva a que yo esté siempre yendo por mis propios deseos. Y cuando soy de Cristo, mis deseos están sujetos a Él. Y yo paso todo el tiempo en esa lucha, los deseos míos, mi carne y Cristo. ¿Recuerdan en Romanos, precisamente, donde Pablo dice? Ahora, yo tengo esa inclinación real a hacer y cumplir mis deseos. Yo soy influido no solamente por mi interior, que es mi propia naturaleza, pero también influido por mi educación, influido por el momento en el que vivo. Soy costarricense, modelo 67, con ciertas creencias, con ciertas experiencias. Todo eso me influye, además de mi carne, de mis deseos, de mi naturaleza humana. Así que todo externamente me influye, pero internamente yo soy seducido por mis propios deseos. Y esos deseos son los que me empujan a querer, yo tengo que ser. Y nos están vendiendo por todo lado, por todos los medios, de que usted está aquí para ser rico, para ser exitoso, para tener un montón de dinero, para tener el carro que usted soñó, porque si usted tiene el poder de Dios dentro de usted, porque si yo digo, hágase un Audi de modelo tal, entonces ahí va a salir el Audi. Eso no es así. Esos son sus propios deseos. ¿Es eso lo que Dios quiere? Si es lo que Dios quiere, así va a ser. Si no es lo que Dios quiere, no va a ser así. Dios en su soberanía y su beneplácito le hace cumplir su voluntad. Veamos un momento la historia de José, que está en Génesis 50. Los hermanos, ojo qué interesante, porque José desde niño les decía a sus hermanos que yo sueño con que ustedes un día se van a inclinar y me van a adorar. Yo pienso y lo pienso, de que desde niño aquello iba haciendo mella en sus hermanos. Es que yo sueño que todos ustedes un día van a ser así frente a mí. Eso no debe haber sido muy agradable para sus hermanitos. Diciendo, este creído, que cree, que se cree él, ¿verdad? Hasta que llegó el punto en que ellos vendieron a su hermano. Y en este pasaje, en Génesis 50, José, cuando ya está y ha sido nombrado el segundo a bordo en Egipto, y todo lo que pasó, todo lo que había pasado, José estuvo en la cárcel, había sido acusado de atacar a la mujer de Potifar, realmente había sido arrinconado año tras año en la cárcel, y ahora nos damos cuenta precisamente de que el propósito de Dios era otro. Dios toma la maldad del ser humano y lo lleva precisamente a cumplir su propósito. José bien pudo haber dicho, hoy lo voy a decir diferente, yo hubiese dicho en la cárcel, ¿por qué a mí? Yo tan bueno que soy, tan bonitos sueños que usted me dio de que todo eso que iba a pasar, ¿por qué a mí? Estoy aquí en la cárcel, ¿por qué? ¿Por qué sufriendo? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué a mí? El propósito de Dios era otro. Dios tenía un propósito en mente y era salvar una nación de una hambruna. Entonces José dice, vosotros pensabas hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener con vida a mucha gente. El propósito de Dios se cumple. Y tenemos que entender que un Dios soberano y mi libertad está sujeta a la soberanía de Dios, no al revés.
Mucha gente piensa que el libre albedrío es una cuestión neutral. No, yo no tengo ningún deseo en particular. Dice este hombre, R.C. Sproul, él da este ejemplo y él dice, si un burro se para frente a una canasta de avena y una canasta de trigo, si no tuviese ninguna inclinación, ¿qué decisión toma? Alguien que me diga. Está frente a una canasta de trigo y una canasta de avena. El burro está al frente. ¿Qué decisión toma el trigo? La respuesta es ninguna. Porque no tiene inclinación. No tiene deseo. No tiene ganas ni de avena ni de trigo. Me da igual una cosa a la otra. ¿Para qué? ¿Eh? Bien. Entonces, el burro no tiene ninguna inclinación. Es más, ninguna preferencia. Avena o trigo. Trigo o avena. Me da igual. El burro va a decidir. ¿Y a qué va a decidir? A lo que tenga inclinación, a lo que desee, a lo que quiera, a lo que vea más rico, a lo que le parezca más cercano. La razón que sea, está más cercano, está más lejos, huele mejor, huele peor, tiene más, tiene menos, no lo sé, pero tendrá alguna inclinación. Ahora, tú estás frente a una situación. No, yo no tengo ninguna inclinación. Sí, sí la tienes. Lo que te va a jalar es lo que más quieres, lo que más deseas, lo que tu mente desea, lo que más te apetece. Recuerden esto, te va a jalar lo que más te jala, lo que más deseas, lo que más te hace sentido. Y ojo, puede ser lo que más orgullo te trae, lo que más honor te trae, lo que mejor reputación te trae, lo que mejor dinero te trae, lo que sea, pero va a tener una razón la elección. Precisamente, entonces Jonathan Edwards decía, este puritano, decía que la voluntad es precisamente la mente escogiendo. Y tú tienes dos capacidades. Tienes una capacidad natural y una capacidad moral. Y aquí voy a adelantarme un poco a otro slide. Pero él decía, esa mente escogiendo, tú tienes dos. Tienes una capacidad natural. A ver, ¿usted es capaz de volar? No, no puedo, no tengo esa capacidad natural de volar. Ok, tú tienes una capacidad natural de hacer ciertas cosas, pero tu capacidad moral de poder elegir está tocada, está golpeada. Tú ya no tienes capacidad moral de elegir. Y la Biblia enseña de que todos hemos pecado, todos tenemos eso. Ninguno tiene capacidad moral para querer elegir a Dios, ninguno. A no ser que Cristo toque tu corazón, te haga nacer de nuevo y tú tengas esa necesidad y ahora tengas la capacidad moral de poder decidir por ti mismo y decir yo quiero a Cristo. Pero ojo, fue Dios el que lo plantó en su corazón. No, tú no la tenías. Dios plantó en su corazón esa necesidad. Es esa capacidad de escoger lo que queremos. Por lo tanto, un hombre, dice Edwards, no solamente es libre para escoger lo que desee, sino que debe escoger lo que desea. Y resulta que la voluntad siempre va a escoger su más fuerte inclinación en ese momento. Conclusión, sí, tienes una elección libre, pero fíjese que esa elección está predeterminada. Entonces, realmente no es totalmente libre, ¿cierto? Porque si usted es libre, su elección es libre, pero esa elección está predeterminada, va a ser usted lo que para usted está predeterminado. ¿Y qué es lo que está predeterminado? Voy a siempre querer lo que satisface mi ego, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que yo creo, lo que a mí me agrada, y no lo que Dios quiere, a no ser que Dios toque su corazón, nazca de nuevo y por ende usted va a tener la capacidad moral de, ahora sí, elegir lo que Dios quiere. Era lo que Rolando decía, capacidad de no pecar. Y la capacidad de pecar, pero puede ahora escoger no pecar. Y eso solo a través del nacimiento. ¿Y cómo hago yo para nacer de nuevo? Dijo Nicodemo. Bueno, Jesús les dijo más adelante a los apóstoles, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Y si usted siente que Dios le está tocando y uno dice, caray, y esto lo leí en un libro que me encantó también de R.C. Sproul, decía, esa sensación de que yo necesito de Dios, por ahí va. El hombre caído no ha perdido su capacidad de hacer elecciones. Lo tengo que aprender lenguaje de señas. El pecador es capaz aún de escoger lo que quiere.
puede interactuar aún con sus deseos. Sin embargo, debido a que sus deseos son corruptos, no tiene libertad real de los que son liberados para justicia, porque el hombre caído se halla en un estado grave de esclavitud moral. Si nosotros, sin reconocer que estamos caídos, no podemos reconocer que somos pecadores. Y si no podemos reconocer que somos pecadores, no podemos acudir a Cristo como nuestro Salvador. Y si nosotros no podemos recurrir a Cristo como nuestro Salvador, no vamos a ser redimidos. Entonces, admitir nuestra condición caída es un requisito previo para ir a Cristo. Y esta admisión de que soy un ser caído solamente es puesta en el corazón a través de Dios, de su Espíritu Santo llamándole.